¿Necesito saber programar para poder crear mis propios videojuegos? La respuesta es bastante amplia y depende del objetivo de tu proyecto. Hay juegos como por ejemplo Choo Choo Charles, donde el creador asegura que no sabe programar absolutamente nada y que lo creó todo con blueprints. Como hay otros casos totalmente complejos, como por ejemplo los Sims, que son subsistemas interconectándose unos con otros para poder funcionar. Muy complejo. Y quiero de paso conectar todo esto con algo que todos ustedes tal vez ya tengan en sus cabezas, que es: ¿y la IA puede programar por mí? Y es una respuesta un poco capciosa. Regresémonos un poquito y vayamos a una pregunta: ¿qué es programar? No me voy a ir a la parte técnica, tranquilos. Bueno, al menos no mucho. Así que, aunque hay un montón de definiciones sobre lo que es programar, siempre podemos como resumirlo en una pequeña definición. Es dar un conjunto de instrucciones para que algo se ejecute, para lograr un objetivo. Y es tan simple como eso. Por eso tú puedes programar tu alarma, puedes programar una reunión. Incluso, para programar una reunión ni siquiera necesitas un computador. Puedes ir a hablar con las personas y organizar a través de un montón de instrucciones con ellos qué es lo que va a suceder. Así que para programar como tal, realmente no se necesita un computador. Al menos en el nivel básico, abstracto, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de programación digital hecha para computadores, podemos hablar de diferentes niveles de programación. Estos niveles normalmente se reconocen como programación a bajo nivel o programación a alto nivel, y pues todos los intermedios que se puedan encontrar. Los encontrarán como low level and high level. ¿Y a qué se refieren con esto? Es muy simple de entender. Programación a bajo nivel, entre más cerca estén ustedes al hardware. No nos vayamos muy técnicos, pero quiero que piensen por ejemplo en esas computadoras antiguas que eran enormes, que funcionaban con unos y ceros. Estas personas tenían que pasarles un papelito lleno de huequitos, y estos huequitos eran la información. Donde había un huequito significaba 1, donde no había huequito significaba 0. Literalmente estaban comunicándose directamente con el hardware, con la computadora. Este es el nivel más bajo. Ojo, que me refiero a que es bajo no significa que sea malo. Normalmente incluso es el más difícil, el más complejo de lograr. Es cuando normalmente la gente dice código de máquina, pues es eso. O a veces incluso el mismo diseño del computador, de los chips internamente, ya eso es bastante directo. Diseñar eso es una jartera, es muy difícil, es muy complejo. Mis respetos para los que lo hacen. Pero bueno, eso digamos que es el bajo nivel. Nivel más bajo, más cerquita al computador. Entonces, como no nos gusta hablar con computadoras porque nos es complicadísimo, no hablamos binario, pues creamos otros lenguajes. Estos lenguajes lo que hacen es que nosotros podemos comunicarnos de una forma más simple con la computadora, con palabras más humanas, y esos lenguajes luego se pasan por un proceso que se llama compilar y se traducen a lenguaje de computadora. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahí es donde tenemos cosas como por ejemplo, a un nivel un poquito más arriba tenemos Assembler. Assembler es ya un lenguaje que utiliza palabras humanas, números humanos, pero sigue siendo bastante complejo, sigue siendo difícil, pues es aún muy cercano al hardware, todavía es muy bajo nivel. Entonces, como por ejemplo Assembler era muy difícil, pues empezamos a crear otros lenguajes que fueran más simples, que estos lenguajes luego se traducían a este lenguaje y este lenguaje se traducía al lenguaje de máquina. Sé que suena un poco raro, pero sí funciona. Entonces, por ejemplo, después creamos lenguajes como C se traduce a Assembler, Assembler se traduce al lenguaje de máquina y pues el lenguaje de máquina lo lee el procesador. Lo que quiero que empiecen a notar es que hay como un proceso de lenguaje más humano al lenguaje más de máquina. Lenguaje más de máquina abajo, lenguaje más humano arriba. Y eso sigue subiendo un montón. Por ejemplo, hay lenguajes como Python, que Python realmente se escribe, esto se traduce a una cosa que se llama bytecode. Ese bytecode pasa por una máquina virtual, otra cosa más arriba. Esa máquina virtual después se traduce a C, C a Assembler, Assembler a máquina, código de máquina a procesador. ¿Y por qué hicimos todo eso? Bueno, pues la intención es podernos comunicar de una forma más humana, más como nosotros nos comunicamos los unos con los otros, con el computador. Incluso si ustedes miran la programación que nosotros como humanos creamos en estos niveles altos, estamos utilizando palabras, es literalmente comunicarnos con la computadora de una forma estructurada. Les voy a mostrar un ejemplo de código hecho en Python, es muy simple, y voy a mostrarles cómo se hace exactamente lo mismo pero en Assembler. Empiezan a notar que es mucho más complejo a nivel más bajo. Cada vez que van más abajo tienen que dar más instrucciones y ser más claros respecto a lo que ustedes quieren. Mientras que si vamos más arriba, pues llegamos a un nivel de abstracción donde con pocas palabras podemos comunicar mucho. Listo, chimba. ¿Y aquí qué tiene que ver la inteligencia artificial? Bueno, pues si lo pensamos un poco, podemos ver que nosotros le damos instrucciones a la inteligencia artificial y con esas instrucciones la inteligencia artificial va y crea código. En teoría podríamos decir que la inteligencia artificial es un nivel muy alto. Estamos súper lejos del hardware. Por eso nos es más fácil. En teoría, entre más subimos, teoría digo porque hay unos casos como Lisp que es súper complejo, pero en teoría, entre más subimos, más fácil debería ser para nosotros como humanos podernos comunicar con la máquina. Incluso en esta parte también entrarían, por ejemplo, los blueprints que se utilizan mucho en Unreal o también para generar shaders o shader graph. Bueno, esos blueprints realmente también son programación, que está haciendo una abstracción de una forma simple y que luego esa abstracción de forma simple se va a traducir en una forma un poquito más compleja, pero que entiende más el computador y así sucesivamente hasta llegar al computador mismo. Lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Solo que pues muy
muy arriba. Así que si regresamos nuevamente a la frase inicial de que programar es dar un conjunto de instrucciones y con ese conjunto de instrucciones lograr un resultado, pues no podríamos decir que no estamos programando a través de la IA. Y ojo aquí. Estamos programando nosotros a través de la IA. Pero aquí también empezamos a notar cosas. Como que la IA no es un nivel claro. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Si yo le escribo a la IA, oye, genérame un videojuego y que se parezca a Mario Bros. La IA me va a generar el juego. Pero ¿qué es lo que pasa? Estoy dejando demasiados vacíos en mi momento de estar programando a través de la IA. No estoy diciendo cómo va a ser el personaje, no estoy diciendo cómo va a saltar, no estoy diciendo si va a haber power-ups, no estoy diciendo la velocidad en la que se va a mover, no estoy diciendo los objetivos, no estoy diciendo muchas cosas. Como no estoy diciendo esas cosas, la IA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asumir, fue entrenada con ciertas cosas, tiene cierto contexto. Bueno, la IA va a utilizar ese contexto para llenar los vacíos y nos va a generar un juego. Y ese juego se va a parecer a Mario Bros. Pero ¿qué es lo que pasa? Como utilizó su propio contexto para llenar los vacíos y tuvo que asumir ciertas cosas, por un lado va a estar bastante desapegado de lo que es la visión del artista. Es más la visión de lo que la IA asumió que podía hacer ese juego. Por otro lado, esta IA fue entrenada con cierta información, cierto contexto, y ese contexto es el que está utilizando para llenar esos vacíos. Bueno, pues esta IA es la misma que se está utilizando en esta empresa y en esa empresa y en esa otra empresa. ¿Qué significa eso? Que el resultado va a ser genérico. No va a ser muy distinto de lo que se logre allá o de lo que se logre allá. Y pues, ¿quién quiere un juego genérico, no? En este punto podríamos decir que utilizar la IA de esa manera sería utilizarla a un nivel muy alto. Y pensémoslo, ¿qué ventajas tendría de utilizarla tan alto? Pues que se generaría un juego súper rápido. Desventajas que sería súper genérico. Y ahora está el otro punto de vista, un punto de vista en el que podamos utilizar la IA pero no desde un nivel tan alto, donde podamos darle una estructura, que es lo que los desarrolladores últimamente han estado utilizando con la IA. Esto que llaman Harness Development, es eso. Es decirle más claramente qué es lo que uno quiere, cómo se va a lograr, qué tipo de estructuras tiene que tener, todo en general. Desde este punto de vista, uno no está utilizando la IA para que cree todo, sino para que le ahorre a uno tiempo porque uno lo crearía y uno ya sabe cómo lo crearía, pero utilizando la IA lo crearía más rápido. Y aún así siempre va a haber alucinaciones, pero esto da más control sobre el resultado. Claramente esto requiere más dedicación y un poco más de tiempo. Y ahora acá quiero dar un pequeño salto a otra parte, porque bueno, esto es programar. Y sí podemos utilizar una IA para programar. Pero esta pregunta, ¿necesito saber programar para crear videojuegos? Tiene dos partes. Una parte es la programación, que bueno, más o menos vimos que en teoría sí se puede utilizar incluso una inteligencia artificial para programar y que a unos niveles muy básicos se puede programar. Vimos que la programación es algo muy amplio y que incluso se puede utilizar la IA para programar. Pero también tenemos la otra parte, que son los videojuegos. Y es que un videojuego es un organismo bien complejo. Tendríamos que entender que los videojuegos son sistemas. Ahora definamos sistema, pues muy simple. Son un montón de partes que se interconectan para lograr un objetivo. Un carro es un sistema, tiene las llantas, tiene el motor, tiene el conductor, tiene su chasis para conectarlo todo, bueno, un sistema. Bueno, un videojuego también pasa. Podemos verlo desde un ejemplo muy simple, muy general. Un videojuego tiene el 3D, tiene la música, tiene el código, tiene los efectos especiales, los efectos de sonido. A este nivel es muy simple ver cómo se interconectan todas esas partes y pues construyen este sistema, ¿no? Pero en el código, en los videojuegos, hay subsistemas, sistemas más chiquiticos que funcionan entre ellos. Pensémoslo, por ejemplo, tiene un subsistema para mover el personaje, otro subsistema para gestionar el inventario, otro subsistema para gestionar el networking que se encargue de conectar con todo eso. Otro subsistema para controlar la interfaz, otro subsistema para controlar el sistema de ataque, por ejemplo. Y bueno, muchos subsistemas viven en un videojuego. Y la pregunta aquí grande es, bueno, ¿cómo van a ser esos subsistemas y cómo se van a interconectar entre ellos? ¿Cómo van a dialogar entre ellos? ¿Cómo todo esto va a funcionar? Piénsenlo como un equipo de muchas personas. Cada una de esas personas va a tener un rol. Sí, y ellos saben hacer eso. Sí, pero ¿cómo vamos a juntar todas estas personas con diferentes roles y capacidades para que se organicen y logren un resultado específico? Ahí la cosa se complica. En esta parte es donde surgen cosas como los patrones de diseño o la arquitectura de software. Es como ser el project manager pero de subsistemas de software. Qué rara metáfora. Y nuevamente, entonces regresemos. Y nuevamente regresará la pregunta, bueno, ¿y puedo hacer eso también con inteligencia artificial? La respuesta es sí, pero no. Si nuevamente hiciéramos la pregunta, por ejemplo, por favor créame Mario Bros. Pues este pegamento que junta las diferentes partes, la arquitectura, los patrones, que va a ser cómo va a funcionar y cómo se va a estructurar todos estos subsistemas, la IA los va a asumir, va a llenar nuevamente esos huecos, esos vacíos. Y esto crea otro problema aparte, y es que la IA no tiene la visión que tiene el creador de lo que esto va a ser a futuro. Incluso el marco de contexto de una IA es muy corto, a pesar de que tenga millones de toques hoy en día, sigue siendo corto.
y también nuestra habilidad como para poderle comunicar el contexto completo de lo que queremos. Si estos subsistemas se crean de forma correcta, el sistema podrá escalar de una forma muy saludable, es decir, podremos crear Super Mario Bros. 2 y agregarle mega superpoderes y kamehamehas y cosas así. Pero si no es así, el sistema va a ser una bola de estambre sin forma que no vamos a poder modificar, que es lo que se conoce como código espagueti. Y a mí me ha pasado, incluso antes de la IA. Uno generaba un juego, al inicio parece que está bien y uno sigue agregando cosas y agregando cosas hasta un punto en que empezar a agregar más cosas se vuelve muy difícil porque todo está demasiado interconectado y mover cualquier cosa se vuelve algo muy frágil. Regresemos a nuestro ejemplo. Digamos que ya le dediqué un montón de horas a este Mario Bros. Agregando un montón de cosas y subsistemas y ataques y cosas. Y después digo, listo, y ahora quiero que sea multiplayer. Pero para hacer un juego multiplayer quiere que uno lo esté pensando desde el inicio. O al menos para que funcione bien. Y muy posiblemente va a ser más fácil volver a empezar el juego que solucionar lo que ya hay para transformarlo en eso. Es lo que pasa con muchos videojuegos. Y por eso se ve que hay muchos anuncios de videojuegos, pero no todos se estrenan. Es el típico fracaso de un software. Así que regresemos nuevamente a la pregunta inicial. ¿Se requiere saber programar para crear un videojuego? Y la respuesta nuevamente es depende. Es decir, sí o sí vas a tener que programar, pero no necesariamente con código. El hecho de que organices los elementos en un motor de videojuegos, el hecho de que le des una orden a una inteligencia artificial para que lo cree, todo eso es programar. Ahora, si quieres un juego muy simple, tal vez no requieras programar, o al menos no un nivel muy bajo, puedes desde un nivel muy alto, simplemente programarlo. Pero si tienes ambiciones de crear algo más grande, más complejo, con más cosas, escalable y que tú lo puedas manejar, que sientas que tú tienes el control sobre lo que está sucediendo, que puedas tener la visión del artista y decir realmente eso es lo que yo tenía acá y lo plasmé, es posible que requieras un poco más de dedicación. Sin embargo, esta es mi posición y me interesaría mucho ver qué piensan ustedes. Tal vez ustedes lo hagan de una forma distinta. Y pues ya, bye.